pueblo de México, hoy es 22 de enero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana, yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Claudia Sheinbaum recalca que la reforma electoral es del pueblo, no de los partidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisará las quejas a la reforma al Poder Judicial. El primer ministro de Canadá da un contundente mensaje en Davos. Trump descarta el uso de la fuerza en Groenlandia, pero mantiene su deseo de anexión. Trípticos religiosos en Guanajuato comparan el divorcio con la guerra y califican el sexo premarital como adicción. México inicia su participación en la Fitur 2026 celebrada en Madrid. El impresentable de Luis Videgaray se deja ver en Davos. Se da a conocer el precio de los boletos de BTS. Yo le cuento todo, no se vayan, comenzamos. Hoy jueves arrancamos con lo último de la reforma electoral, pues la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se va a reunir con partidos políticos para negociar. Miren, y esto es porque los partidos políticos quieren a fuerza reunirse con la presidenta y sus dirigentes. Miren, no va a negociar la propuesta que enviará al Congreso, ya que no se trata de acuerdos entre cúpulas o de ver qué le conviene más a qué partido, sino de una consulta directa al pueblo a través de los foros encuestas para consolidar nuestra democracia. La presidenta reiteró que el documento que prepara la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez refleja el sentir o las opiniones de la gente, por lo que no se vale entrar en un toma y daca con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, los partidos aliados a Morena. Ahora sí que será responsabilidad de los partidos y quedará en su conciencia si apoyan la propuesta o la fortalecen. Pero todo esto ya en el debate legislativo que corresponde y no en cabildeos en Palacio Nacional. Pues con la presidenta no, Ahí sí, como quiera, pero ella dijo, yo no voy a cabildear con nadie. Dice la presidenta que mejor busquen el diálogo con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, o con Pablo Gómez. Pero con la doctora se van a topar con pared porque ella no se va a prestar para las fotos de los que da bien. En su mañanera, Sheinbaum explicó que reunirse con los partidos, se llamen como se llamen, podría generar una especie de conflicto de interés, porque justo lo que el pueblo exige es una reducción en el presupuesto de estas organizaciones, así como la revisión de los legisladores por representación proporcional, los famosos plurinominales, que otra vez el problema no es la representación de las fuerzas políticas de oposición, sino estas listas de nombres que la gente ni conoce, o peor, que sí los conoce y que los partidos los ponen ahí porque bien saben que dichos personajes no obtendrían ni un miserable voto. Pero como se creen capos de la política, ni modo, a la lista de pluris. Aunque la Secretaría de Gobernación ha sostenido reuniones con dirigentes del Partido Verde y el PBM, la presidenta aclaró que esos encuentros no buscan asegurar su aval a la reforma. Señaló que la secretaria Rosa Isela será el vínculo institucional con los partidos, pero que la decisión final se tomará con base en las opiniones de la ciudadanía. Como debe de ser, como siempre tuvo que haber sido. Sobre el contenido de la reforma, Claudia Sheinbaum dijo que se trata de una propuesta razonable y que incluso se contemplan reglas para el uso de la inteligencia artificial en los procesos electorales, pues este tipo de herramientas se está usando de manera deliberada para engañar y manipular a los ciudadanos. Escuchemos las palabras de la presidenta. Y esencialmente la gente lo que ha planteado es disminución de los montos, de lo que cuesta en general las elecciones, incluidos los partidos políticos. 2, mayor democracia en otros temas, no solamente el electoral. 3, el tema de la representación proporcional. Sobre todo no les gusta a la gente las listas de gente que no conoce y que por el porcentaje queden como diputados. Pero entonces definitivamente no los recibirá, al Verde y al PT. Los he recibido en otras ocasiones, pero no es para decir, a ver, ¿cómo le hacemos para que ustedes estén de acuerdo con la reforma? No.
O sea, los hemos recibido para la agenda legislativa, sí los hemos recibido en otras ocasiones. Y la Secretaría de Gobernación, con la comisión que nombré, pues están hablando con diferentes sectores, con el INE también hizo su propuesta, pues también están hablando con ellos. En otro tema, el del Instituto Nacional Electoral, aclaró que no avaló la propuesta ciudadana impulsada por el colectivo Somos México, como se afirmó recientemente. El INE explicó que su papel fue únicamente administrativo y técnico. El organismo electoral precisó que la Constitución no le da facultades para analizar, aprobar o rechazar el contenido de iniciativas ciudadanas. Su función se limita a verificar que se cumpla el requisito legal de firmas, que en este caso corresponde al 0.13% de la lista nominal de electores. ¿Y quién fue quien anduvo diciendo que el INE avaló y le echó porras a la propuesta de la Marea Rosa versión 324? Sí, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien se dejó llevar por sus pasiones y metió en un problema al instituto, el cual de por sí ya está en fuerte lucha por recuperar algo de credibilidad. Y todavía va a ir Kenia López Rabadán a hacer su numerito. ¿Usted se acuerda que yo le dije, y me arrepiento, de que Kenia era lo mejorcito que tenía la oposición? No, me retracto. Últimamente volvió a las andadas y ahora anda hasta mintiendo sobre el INE e invitando empresarios porque ahora sí les importa la democracia. En fin. Ayer se informó también que la líder nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, se reunió por más de 3 horas con la secretaria Rosa Isela y con Pablo Gómez, pero no dieron a conocer detalles sobre el encuentro. Se sabe que los ecologistas presentarán a la Comisión Presidencial su propuesta de reforma electoral en los próximos días. Así avanza el proceso de reforma electoral, solecitos. Y eso que todavía no hay propuesta oficial ni inicia el debate legislativo, pero la presidenta ya lo dejó claro. La reforma va porque va, y con atención a las exigencias del pueblo, no de los partidos. Advertidos están todos. Fíjese que de última hora le cuento que en la conferencia mañanera el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, su Batman de confianza, informó la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox. Ya lo detuvieron. Él era un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad. La detención del Botox se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y tras el despliegue de un poderoso operativo de fuerzas federales en el municipio de Apatzingán, en Michoacán. El secretario Harfuch informó que el imputado es responsable de extorsiones a limoneros y otros productores de la región, así como homicidios, entre ellos el de Leonardo Bravo, líder limonero del Valle de Apatzingán. César Alejandro, identificado como líder del grupo de los Blancos de Troya, se hizo viral en 2026 tras publicar una serie de videos donde rechazó las acusaciones en su contra y pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum investigar el asunto por el presunto secuestro de su esposa e hija, aunque en realidad fueron detenidas por homicidio y extorsión en 2025. Además, acusó a Bernardo Bravo de corrupto y dijo que nunca vio por los productores locales. El otro video, el Botox, incluso solicitó la intervención de Estados Unidos en México, pues le pidió a Donald Trump investigar las supuestas redes de corrupción del gobierno federal. Cabe aclarar que este sujeto incluso tenía encima una recompensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Omar García Harfuch informó que el operativo contra el líder criminal fue posible gracias a una amplia coordinación entre la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y autoridades de Michoacán. El Botox fue detenido en uno de sus domicilios vinculados a la organización y previo a la captura, las autoridades realizaron el arresto de una mujer que colaboraba en la contabilidad del grupo criminal. De acuerdo con Harfuch, fue una mujer policía quien finalmente logró el arresto del delincuente, quien intentó escapar del inmueble tras el ingreso de las fuerzas federales. Vamos con las palabras del secretario Harfuch. Mucho tiempo las instituciones del Gabinete de Seguridad en búsqueda. Tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la Fiscalía del Estado de Michoacán. Ahorita, en uno de los varios domicilios donde se tenía,
se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio, se salta por la casa, digamos, se sale. Una compañera logra su detención y ya está detenido. Hoy en la madrugada también, en una operación antes, se detuvo a medianoche aproximadamente una mujer muy cercana a él, que era quien le llevaba la contabilidad de su círculo cercano. La semana pasada tuvimos otras detenciones de su círculo cercano y ha sido una operación pues de ejemplo de coordinación entre Defensa, Marina, la Secretaría de Seguridad y las autoridades locales, todo con información del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Hubo heridos? No. Y nos comenta que fue una oficial la que lo detuvo. Bueno, al final sí fue una compañera, sí. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Y en otras noticias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, inició el trámite para revisar una queja presentada por jueces y magistrados federales mexicanos en contra de la reforma al Poder Judicial. Esta fue aprobada en septiembre de 2024, durante el gobierno de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este paso no significa aún una resolución, pero sí abre la puerta a que el organismo analice si existieron las supuestas violaciones que reclaman los demandantes. La queja fue presentada por 14 juzgadores que argumentan que la reforma los afectó directamente. Pues sí, los afectó directamente porque perdieron sus privilegios. Bueno, dicen ellos que implicó su destitución para dar paso a elección de jueces y magistrados mediante voto popular. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya notificó al Gobierno de México y dio hasta 4 meses a la Secretaría de Relaciones Exteriores para responder su solicitud, sin posibilidad de prórrogas adicionales. Como argumentos, los demandantes señalan que la reforma vulnera la independencia judicial, pues según ellos, ahora la justicia está a merced del poder político y electoral. Y ya sabemos que ellos estaban bien acostumbrados a depender de la corrupción y el nepotismo. También afirman que se violaron los principios de igualdad y no discriminación y que el cambio tuvo un impacto negativo en la participación de las mujeres dentro del Poder Judicial. Además, la petición denuncia que altos funcionarios del Ejecutivo, o sea, aquí, miren, a nadie van a engañar esos juzgadores. Como el presidente López Obrador decidió mandar la reforma al Poder Judicial, ellos perdieron su trabajo por eso, porque estaban acostumbrados a la corrupción, al nepotismo, a los excesos. Y esta queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con eso, que no querían al expresidente López Obrador. En fin. Miren, los acusaron, dice que AMLO los acusó públicamente de corrupción y nepotismo sin pruebas ni procesos legales, situación que aseguran dañó su reputación y debilitó la confianza de los ciudadanos. Y yo les pregunto a estos juzgadores, ¿y qué esperaban si se sentían intocables y libres de toda la rendición de cuentas? Los jueces ofendidos no buscan que se anule la reforma, pero además no podrían. Porque ninguna institución extranjera, por más diplomática que sea, puede venir a cambiar nuestra Constitución, sino que se les otorgue una indemnización o una reparación del daño. Pues, ¿qué más? O sea, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? En fin, ¿cómo ve usted, Solecito? Parece que la CIDH se ha convertido en el lugar de moda para los conservadores, pues en apenas unos meses hemos visto por allá panistas, otros vendepatrias que fueron a denunciar una supuesta represión en la falsa marcha de la Gen Z, así como el señor Ricardo Salinas Pliego, que con tal de no pagar sus impuestos, hizo todo un show para denunciar una supuesta persecución política en su contra. Y ahora tenemos a estos personajes que justo cuando ya habíamos olvidado todo lo mal que lo hicieron, salen como ratas de alcantarilla para ver cuánto dinero más pueden sacar. Ahora, ante instancias internacionales, como si no hubieran sido suficiente todos esos años de sueldos exorbitantes y moches, que por cierto recibían por debajo de la mesa, bajo una falsa autonomía del Poder Judicial. Mire, yo le digo a usted, ya perdieron. Y lo perdieron todo, porque también perdieron el voto del pueblo. Y pues miren, van a continuar las reformas para que la democracia se consolide en nuestro país. En fin, yo les seguiré contando. ¿Y qué cree? Ahora me voy a poner aún
bueno, voy a ponerme internacional porque le voy a contar lo que dijo el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Mire, él se agarró de las greñas a todos, inclusive a Donald Trump. Y miren, es que su discurso en Davos sonó advertencia, pero también como introducción a las reglas del nuevo juego. Uno al que muchos llaman nuevo orden mundial. Miren, a mí me encanta porque esto parece de película, pero lo preocupante realmente es que está pasando en la vida real. Y es que Carney lanzó en Davos un mensaje directo y sin matices sobre el momento que atraviesa el mundo. Desde el Foro Económico Mundial señaló que el escenario global ya no está viviendo un simple ajuste, sino una fractura profunda. Y dejó claro que el modelo que dominó las relaciones internacionales durante décadas no regresará. Ante líderes políticos, empresariales y financieros reunidos en Suiza, Carney dijo que el antiguo orden mundial ha quedado atrás. O sea, se llamaba. Y llamó a las potencias medianas, o sea, los que no son Estados Unidos, a dejar de actuar de forma aislada. En su mensaje sostuvo que estos países deben coordinarse si quieren tener voz en las decisiones globales, porque dijo, cuando no se está en la mesa donde se negocia, se corre el riesgo de convertirse en el menú. Así solecitos. Así como son las cosas. Dijo, no, miren, yo aquí les voy a decir, unámonos o vamos a perder todo. El jefe de gobierno canadiense alertó que las grandes potencias están recurriendo cada vez más a la presión económica para imponer sus intereses. Señaló que hoy se utilizan instrumentos como los aranceles, las cadenas de suministro y los sistemas financieros como herramienta de coerción política, lo que ha cambiado por completo las reglas del juego internacional. Mire, Carney no dijo nombres, pero todos sabemos de quién habla. ¿A poco no, Donald Trump? En fin, durante su intervención, Carney reiteró el respaldo de Canadá a Groenlandia, a Dinamarca y a la alianza de la OTAN. Subrayó que su país defiende el derecho de los territorios y las naciones a decidir su propio futuro. Para el líder canadiense, el sistema internacional ha estado dominado durante años por las llamadas grandes potencias, generalmente identificadas como los países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Sin embargo, destacó que existen otras naciones como Canadá, Australia, Argentina, Corea del Sur o Brasil, que pese a contar con economías más pequeñas, tienen un peso considerable en la política global. En tal sentido, sostuvo que las potencias medianas enfrentan un desafío común. A su juicio, los machuchones utilizan su poder económico para amedrentar a otros países, por más que sean sus aliados. El primer ministro fue aún más lejos al cuestionar el discurso tradicional sobre un nuevo orden mundial, basado en reglas, otras reglas. Reconoció que durante años muchos países sabían que ese relato no se aplicaba de la misma manera a todos y que el derecho internacional se hacía valer con mayor o menor rigor dependiendo de quién fuera el acusado y quién la víctima. En otras palabras, solicitó, aceptó que los países en vías de desarrollo, acuñando los términos del imperio, siempre fuimos ninguneados. Escúchelo usted mismo. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful, and American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Con tono firme, eso sí, afirmó que el mundo atraviesa una ruptura y no una transición gradual. Señaló que no es posible seguir hablando de beneficios mutuos a través de la integración cuando esa misma integración se convierte en una fuente de dependencia y subordinación para algunos países.
En cuanto a Canadá, el primer ministro recordó que Trump regresó al poder y comenzó a referirse a su país como el estado número 51 de Estados Unidos. Una total falta de respeto, además de que inició todo una estira y afloja sobre la imposición de aranceles. Como miembro de la OTAN, reiteró su respaldo a Dinamarca y a Groenlandia, y el compromiso de su país con el artículo 5 de la alianza, que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. En medio de este contexto, medios canadienses informaron que el gobierno evalúa enviar un pequeño contingente de tropas a Groenlandia para participar en ejercicios militares junto a fuerzas danesas y de otros países europeos. Finalmente, Carney presentó a Canadá como un socio confiable y estable y destacó recientes acuerdos comerciales y de inversión con China y Qatar, así como un pacto de adquisición material de defensa firmado con la Unión Europea a principios del año pasado. Mire, yo le voy a recomendar personalmente que revise el discurso completo del señor Carney, como recomendó también la presidenta Sheinbaum, pues parece que los canadienses dejarán de ser los achichintles de Estados Unidos y esto podría tener un impacto directo en la revisión del TEMEC de este año. Pero esa es otra historia que ya les estaremos contando. Y mire, nada más ya de pasada, ¿no les parece abismal la diferencia entre el ex primer ministro de Canadá y este? Este como que sí, miren, trae ahí la soberanía bien puesta. El otro, pues ya vimos que era bien tibio y por eso lo sacaron del poder. En fin, siguiendo con este bonito foro económico mundial en Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no recurrirá a la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia, aunque, siendo Trump, dejó claro que su interés por anexar el territorio sigue intacto. Ante líderes políticos y empresariales, el mandatario afirmó que no tiene intención de emplear medios bélicos y que su estrategia pasa por la vía de la negociación. ¿No que muy gallito? Sin embargo, su mensaje estuvo acompañado de una advertencia dirigida a Europa. Trump planteó que los países involucrados tienen a su juicio dos caminos: aceptar la propuesta de anexión de Groenlandia o rechazarla. Pero en caso del no, pues ahora sí que nos vemos a la salida y será algo que él no olvidará. Porque si de algo sabemos de Trump es que es bien rencoroso. Miren, estas declaraciones marcan un giro parcial respecto a sus amenazas previas, cuando llegó a sugerir que la anexión podría concretarse por las buenas o por las malas. Aquellas declaraciones detonaron una crisis en la alianza transatlántica, o sea, entre Estados Unidos y los países europeos conocidos como occidentales. Analistas comparan esta dinámica con episodios previos de la política exterior trumpista, como el impulso comercial y tecnológico con China, una ofensiva inicial, resistencia internacional, impactos en los mercados y posteriormente un repliegue estratégico. En otro momento de su discurso, el presidente estadounidense expuso su visión del mundo al describir a Europa como un socio problemático y más como una carga que como un aliado. Pero el señor atacado no se detuvo, ahí no se detuvo, pues aseguró que si no fuera por Estados Unidos, la mayoría en Europa estaría hablando alemán o japonés. Mire, de ese nivel. Vamos otra vez con las declaraciones de Trump, a quien, por cierto, le hacen falta clases de historia sobre quién ganó realmente la Segunda Guerra Mundial. We saw this in World War II, when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it for Denmark. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. But we saved Greenland and successfully prevented our enemies from gaining a foothold in our hemisphere. So we did it for ourselves also.
And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. Ay, ya cállate. No es cierto. Trump también se fue contra la OTAN, al asegurar que Estados Unidos no ha obtenido el respaldo que esperaba, pese a que los aliados activaron el artículo de defensa colectiva tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y combatieron junto a tropas estadounidenses en Afganistán. Insistió que Estados Unidos ha sido explotado durante décadas por otros países bajo el sistema de libre comercio, aunque ese mismo sistema permitió a la economía estadounidense consolidar su hegemonía global. Pero la cosa no acabó ahí. Más tarde, Trump insinuó que el motivo por el que estaba perdonando a la Unión Europea de imponerle nuevos aranceles tenía que ver con que había llegado a un acuerdo con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, sobre el futuro del territorio en disputa. En una publicación en Truth Social, Trump declaró que él y Rutte habían formulado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, de concretarse, sería muy beneficiosa para Estados Unidos y para todos los países de la OTAN, dice el comunicado. Como es su costumbre, Trump dijo que con este acuerdo ya no sería necesario imponer aranceles a los países aliados a Groenlandia. Pero un reporte del New York Times señaló que altos oficiales de los Estados miembros de la OTAN discutieron la posibilidad de que Dinamarca ceda a Estados Unidos soberanía sobre pequeñas zonas de tierra groenlandesa para la construcción de bases militares. Los funcionarios que filtraron esta información hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto diplomático delicado y afirmaron que la idea había sido considerada por Rutte. Por si las moscas, y ante la falta de una resolución definitiva, el día de ayer el ejército de Dinamarca desplegó unidades de élite en Groenlandia. El Comando Ártico danés informó que las fuerzas especiales fueron enviadas a una de las zonas más agrestes de la isla, con el objetivo de reforzar la presencia en el Ártico. En paralelo, el gobierno de Groenlandia difundió recomendaciones para su población ante posibles escenarios de crisis. El ministro de Autosuficiencia, Peter Borg, describió el documento como una medida preventiva, una especie de póliza de seguro que esperan no tener que utilizar. Sería una noticia terrible si Trump llega a Groenlandia con el apoyo de la OTAN, la verdad, por más que sean cachitos de hielo con bases estadounidenses. ¿Qué mensaje estaría mandando Europa al resto del planeta que ni ellos pueden detener a este señor? En fin, yo les seguiré informando. Llegó este momento, Coque, que yo te dije antes de que iniciara este bonito noticiero, que me iba a costar mucho trabajo. Por favor, usted que me está viendo en YouTube o en la plataforma que sea, téngame paciencia, porque esto es lo absurdo de lo absurdo. Le diría que estas son noticias más alegres, pero la verdad, mira, hasta le pegué a eso. ¿Estás bien? Sí. Pero la verdad es que no. Lo que sí es que si algo nos ha enseñado la ultraderecha y el pensamiento conservador es que su fanatismo supera cualquier nivel de lo absurdo y nos lleva a cuestionarnos nuestra propia realidad. ¿Será que estamos viviendo aquí o en una realidad alternativa? Y es que en templos católicos de Guanajuato, pues sí, en la meca del panismo más recalcitrante tenía que ser, se están repartiendo cuadernillos y folletos con mensajes que han generado polémica por el contenido. A cambio de aportaciones de entre 5 y 10 pesitos, los materiales difunden posturas que equiparan el divorcio con conflictos bélicos, y mentira no es, ¿eh? Yo ya pasé por uno y sí pareció un conflicto bélico. Y califican las relaciones sexuachis antes del matrimonio como una conducta dañina. En estos textos se sostiene que los métodos anticonceptivos provocan infertilidad de la mujer y que esa condición puede extenderse a la emocional, intelectual y espiritual.
También se plantea que el sexo fuera del matrimonio responde a inseguridad personal y se compara con el consumo de drogas. Es que no tienen límites. O sea, además de muchos mentirosos. En fin, no es la primera vez que este tipo de materiales causa controversia en el Estado. El año pasado, en un templo de León, se distribuyeron cuadernillos con mensajes considerados homofóbicos que fueron retirados tras la reacción social. Sin embargo, publicaciones similares continúan circulando en Irapuato. El rector del templo expiatorio San José, el señor se llama Javier Guzmán Farfán, explicó que la iglesia permite el acceso a estos materiales porque afirmó las personas tienen derecho a conocer lo que establece la Sagrada Escritura. Señaló que la función de los sacerdotes es orientar conforme a la doctrina católica, pero que cada individuo decide cómo vivir su vida. El sacerdote sostuvo que la iglesia ofrece lo que considera la verdad y que corresponde a cada persona aceptarla o no. En uno de los folletos titulado "No te pongas el DIU", se reconoce la preocupación por el embarazo adolescente, aunque se cuestiona la efectividad de las campañas de anticoncepción y se critica la promoción de métodos de largo plazo. Lamentable. El documento se atribuye a una organización que impulsa la educación afectivo-sexual desde una perspectiva provida, lo que sea que eso signifique, solecitos, porque estos señores están bien de lulu. Aunque se admite que pueda haber situaciones graves que justifiquen la separación de la pareja, se enfatiza que no debe haber un nuevo matrimonio, ya que se consideraría adulterio. También se promueve la idea de la abnegación dentro del matrimonio y se sugiere tolerar los defectos del cónyuge. Y aquí es donde todos los hombres celebran. Dicen, sí, que nos aguanten. Todo mal. Ay, Guanajuato, tan lejos de Dios y tan cerca del pan. En fin, ¿qué le voy a contar? Aquí le voy a contar que necesito un poquito de aire porque de verdad esta noticia, desde ayer que la monitoreamos yo estaba muerta de risa porque no solamente son conservadores, son mentirosos y controladores, manipuladores. Quieren tener al pueblo controlado para que no sea libre. Ustedes sean felices y hagan lo que quieran. En fin, fíjense que inició la FITUR y ya vamos a olvidarnos de los conservadores. Y es una noticia muy amable. Para abrir un poquito el panorama de México, miren, oficialmente México inició su participación en la FITUR. Pero ¿saben qué? Voy a cambiar el formato. Miguel, discúlpame. Pásale, Solecito, porque quiero enseñar las fotos del FITUR. Pásale, Solecito. Pásale, por favor. Y luego voy a dar una noticia que no tiene nada que ver con la Navidad, o sea, con el FITUR. Pero, pues mire, que cambie el formato. Es un programa en vivo. Gracias, Solecito. ¿Y ese cambio tan brusco? ¿Eh? ¿Te espantó? ¿Te espantaste? Me espantó. Ay, no, mira, este es mi programa y yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué te deporte frío? ¿Eh? Tengo mucho frío. ¿Tienes mucho No, frío? mames. Es que siempre está enfermo el Solecito, ¿eh? Sí. Yo ni me quiero acercar a él. Y justo hoy venía, me dolía la cabeza. Ay, no, le duele la cabeza, o sea, no puede estar No, sano pero esta comí un sándwich persona. y ya me mejoré. Ah, muy bien. Oye, ¿Qué pasó? antes de informar sobre la FITUR, quiero que me digas cuál es la canción del día. De música ligera, pero Es de música ligera, de Soda Stereo, pero la versión del disco Séptimo Día. Si no, ni la escuche. Es Buen la disco. mejor. Es el mejor disco de la historia. En fin, le digo que vamos a abrir un poquito el mundo y les voy a contar que México inició oficialmente su participación como país invitado en la Feria Internacional de Turismo 2026. Miren qué bonitas fotos. Yo nada más quiero vean, México está de moda, que te dijera yo. Y miren, esta feria se celebra en Madrid, España, y que espera recibir a cerca de 250,000 visitantes internacionales del 21 al 25 de enero, o sea, ahorita. Se trata de una presentación inédita con la que México busca posicionar al turismo como un eje estratégico para el desarrollo económico, la inclusión social y el bienestar de las comunidades. Además,
El país pretende aprovechar esta vitrina global para generar oportunidades de negocio e inversión provenientes no solo de Europa, sino de otras regiones del mundo. El pabellón mexicano reúne a todos los estados del país en un espacio diseñado como una experiencia inmersiva e interactiva. Ahí se exhiben regiones turísticas, pueblos mágicos, destinos, y estos pueblos mágicos son considerados emergentes, y también se exhibe aquí celebraciones tradicionales con el objetivo de mostrar la diversidad cultural, natural y gastronómica de nuestro país. Que si me lo pregunta, yo le voy a decir que la mejor comida de México es la poblana. Y que me perdonen los yucatecos, pero es mi opinión y se aguantan. Un área especial está dedicada a promocionar las ciudades que serán sede de la Copa Mundial de la FIFA en 2026, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La intención es captar parte de los más de 5.5 millones de visitantes adicionales que se esperan durante el evento deportivo. El corte de listón del pabellón estuvo encabezado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel. Ambos destacaron la relevancia de esta plataforma para fortalecer la imagen del país y atraer nuevas inversiones. Entre los destinos que buscan destacar está Morelia, que apuesta por una vocación cinematográfica a través del Festival Internacional del Cine de Morelia. Zacatecas y también Mérida, por su parte, plantean atraer el turismo alternativo que viajará a México con motivo del Mundial. Desde Mérida se anunció el refuerzo de vuelos directos a Toronto y con ciudades estadounidenses como Atlanta y Miami, con el objetivo de captar visitantes que asistan a partidos en otras sedes. Ambas entidades también subrayan su oferta cultural museística. Y sí, si me lo preguntan, de 10. Y otros festivales como se realizan durante la Semana Santa y Pascua, así como el Festival Cultural Ramón López Velarde, que celebra 40 años con actividades de danza, teatro, exposiciones y jazz. La FITUR 2026 reúne a 156 países y más de 9.500 empresas de 161 naciones con 111 representantes oficiales y cerca de 1,000 expositores. Mejor ventana para el turismo no se podía tener. Y ¿sabe qué? De última hora le voy a decir un acontecimiento histórico que esta mañana ocurrió. Los reyes de España, Felipe VI y la reina Leticia, se reunieron y convivieron con representantes de nuestros pueblos originarios en el stand de México en la feria. En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el encuentro como un símbolo. El evento estuvo encabezado por la secretaria Josefina Rodríguez y destacó la presencia de Jessica, una mujer oaxaqueña de Asunción Ixtlaltepec, quien junto con otras compañeras portó con orgullo su traje regional ante la pareja real. Y yo le digo a usted, Solecito, ¡que viva México! Y como le dije yo le dije que me iba a poner aquí porque pues me dio la gana. Dije yo, me voy a poner aquí pese a todo, porque aquí en este lugar doy las noticias rosas. Pero, pues quise cambiarle el formato. Y miren, vamos a seguir con la Davosmanía, porque ayer vimos a alguien impresentable. Porque no solo Trump o Macron o Carney andan por allá, sino también se vio al exsecretario de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto y ladrón profesional, el señor Luis Videgaray. Resulta que también el ex canciller ahora lleva una vida después del desastre como empresario y docente de la prestigiosa Universidad del MIT en Massachusetts. En Estados Unidos trabajaba este señor que está aquí, este señor está aquí, usted véale la cara, él le hizo mucho daño a la economía de México. Bueno, y anda ahí en Davos para buscar un negocio con su empresa Brian CO. Un emprendimiento millonario de inteligencia artificial que busca implementar esa tecnología en otras corporaciones y que tiene como su socio principal a nada más y nada menos que Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, hija de Donald Trump. Así es, solecitos. Ese bromance entre Videgaray y Kushner que hizo posible la visita a México de Trump cuando todavía ni era elegido presidente
y vaya que rindió frutos, pues hasta ahora son bros de inversiones y bueno, ya sabemos que este señor es un vendepatrias y no respetó nada la soberanía de México. Luis Videgaray no quiso dar entrevistas a medios mexicanos, pero sí ofreció declaraciones a Radio Caracol de Colombia, donde aseguró que la inteligencia artificial es la tecnología más transformadora de nuestros tiempos. No, hombre, ya sabe, los vendepatrias son unos genios, como si nosotros no supiéramos eso. Bueno, se ve que todavía está aprendiendo, como cuando lo nombraron canciller, usted se acordará. En fin, Solecito, así la vida del exsecretario de Hacienda, quien seguramente verá muchos años pasar antes de tener el valor suficiente para volver a hablar de frente a los mexicanos tras ser cómplice en ese desastre de gobierno neoliberal. El último de ellos, afortunadamente. Y ya, no es cierto. Todavía le tengo una noticia más. Págamela, por favor. Fíjese, aquí la presidenta de México dijo, con México no, Ticketmaster, ya les mando un beso a Ticketmaster. No es cierto, o sí. Pero dijo, con nosotros no, Aquí, con el fandom de BTS, no. Y en un movimiento inesperado ha transformado la industria del entretenimiento en México. Las ARMYs, fervientes seguidoras del grupo de K-pop surcoreano BTS, consiguieron la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues lograron que las empresas OCESA y Ticketmaster muestren un poco de principios y ética. La presión ejercida por las ARMYs ha dado frutos. OCESA anunció que los precios de las entradas y el mapa de los asientos para las 3 presentaciones programadas los días 7, 9 y 10 de mayo del 2026 en el Estadio GNP se harán públicos entre el jueves 22 de enero, ahí más o menos. Es importante destacar que Ticketmaster y OCESA no suelen hacer público el costo de las entradas con antelación, pero ahora sí se cuadraron ante las fans. A través de un comunicado, OCESA confirmó el cambio de día de la preventa de boletos para los conciertos de BTS. La empresa organizadora de estos conciertos informó que los precios de los boletos para estos conciertos se dará a conocer el jueves 22 de enero a las 9 de la mañana. Hora del Centro de México. La preventa para los boletos de BTS se llevará a cabo mañana, 23 de enero, a partir de las 9, hora de la Ciudad de México, para las presentaciones de los días 7 y 9 de mayo, mientras que la preventa para la función del 10 de mayo comenzará a las 12 del día. La venta al público en general no sufrió modificaciones y se mantiene para el sábado 24 de enero a las 2 de la tarde. El regreso de BTS a México con una gira mundial ha causado un gran revuelo no solo por el evento, sino por una demanda legítima de transparencia en la venta de boletos. Profeco emitió un exhorto formal a OCESA y Ticketmaster para garantizar la legalidad del proceso. Esta medida se tomó tras recibir más de 4,000 denuncias digitales que reportaron irregularidades y falta de claridad. Por fin, ganó el bien y ahora a hackear el sistema para ver el regreso de la boyband suprema. Miren, pónganmelo por favor. Aquí ya están los precios del World Tour de BTS. Dicen que han sido fijados a la gira a los siguientes niveles: 1,767 pesos, 2,840. Pero ¿eso qué? O sea, de aquí no sabemos. Los boletos VIP, ¿qué son generales? Los de arriba. Ajá, bueno, aquí están los generales que van entre los 1,700 y los 8,953 pesos. Oye, sí está caro. Y luego los boletos VIP entre 13,000, los Platinum 13,000 pesos y los VIP 17,000. Ahora, ahí en cabina me pueden decir, o sea, los VIP, o sea, foto y todo, o nomás van a estar ahí en primera fila. Ah, tienen regalo VIP, soundcheck, o sea, a entrada anticipada al evento. Bueno, y ya. Los precios de los boletos no cambiarán durante la preventa ni la venta general. Ya se comprometió aquí OCESA. Y muy bien, ¿eh? ¿Y usted va a ir a ver a BTS? Yo creo que Marcelo Ebrard sí. Le mandamos un saludo. En fin, esto es todo por el día de hoy, pueblo de México. Gracias por su atención y por estar aquí un día más. No se olvide dejar su like,
suscribirse a este canal, comentar y nos vemos mañana con el corazón por delante. Adiós.